Bueno, comencemos otro. Bueno, entonces, ¿qué les estaba yo contando? A ver, volvamos a comenzar la historia. Esta es una historia muy triste. La historia de un profesor que se le olvida activar el micrófono cuando está grabando, por no decir otra cosa. Bueno, entonces, a ver, les estaba mostrando el libro de Pierce Coleman en este capítulo 4. Este es un capítulo 4 que yo les recomiendo mucho. Estos son ejemplos simples de segunda cuantización. Él comienza eh, mm, con la transformación de Jordan Wigner, una transformación importante. Puedes prender la cámara, David. Y aplica esta transformación a un sistema de espines o a un sistema de fermiones, ¿cierto? Y como resultado, entonces grafica una dispersión. Y el mínimo de la dispersión lo llamamos el modo de Goldstone, ¿cierto? Esto es simplemente un tipo de sistema que tenemos acá. Para el ferroimán XY, entonces, él grafica el espectro de partículas y de antipartículas, que serían los huecos, ¿cierto? Y muestra cuáles son los estados ocupados y los estados desocupados. Entonces, qué tipo de transiciones serían permitidas en este tipo de sistema. Entonces, que nosotros ya hemos hecho este análisis de la estructura de bandas. Nosotros también vamos a hacer em, otro cálculo con segunda cuantización, un cálculo, digamos, relativamente sencillo, en donde nosotros podemos derivar desde primeros principios, podemos hacer una derivación desde los primeros principios de la estructura de bandas de una cadena lineal. Nosotros esa derivación ya la habíamos hecho, la habíamos estudiado más o menos por encima, ¿cierto? Pero no le habíamos aplicado segunda cuantización, que es lo que se trabaja aquí en el libro del profesor Pierce Coleman. Listo. Bueno, entonces, ¿qué otras cositas tenemos por acá? A ver. Entonces, acá está la interacción electrón-electrón, partículas no interactuantes en equilibrio, temperatura finita, un fluido de bosones, que lo llamamos el condensado de Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces aquí hacen una comparativa entre el líquido de Fermi, ahí hacen un análisis comparativo entre el líquido de Fermi y em, el condensado de Bose-Einstein. Y acá hay algunos ejercicios, ¿cierto? Entonces aquí aplican la transformación de Wigner-Jordan. Y yo quiero que nos centremos en un ejercicio particular que es de una gran aplicación para nosotros, que es este ejercicio de acá. Bueno, este ejercicio de acá, estos son electrones en una monocapa de grafeno. Más sin embargo, por ejemplo, ustedes podrían considerar este ejercicio también. El modelo de Havard no interactuante, ¿cierto? En una red. Pues acá tenemos menos T por el operador C daga C, ¿cierto? Entonces, T, como hemos visto nosotros en el curso, simplemente es lo que nosotros llamamos un hop. ¿Listo? Bueno, regálenme un segundo, yo reviso algo. Listo. Entonces, yo voy a trabajar, primero que todo, voy a trabajar un modelo parecido al ejercicio 4.3, que se llama el modelo periódico de Anderson. No es exactamente el mismo modelo, pero es parecido. Listo. Entonces, voy a comenzar con el modelo periódico de Anderson y a partir del modelo periódico de Anderson voy a mirar cuál sería la estructura de bandas de una cadena lineal a partir del método de segunda cuantización. Y vamos a dejar planteado, bueno, entonces acá ustedes pueden observar que esto sería, habría que demostrar que la dispersión de los electrones es menos 2T, que multiplica coseno de Kx en A más coseno de Ky en A menos el potencial químico. ¿Listo?
Simplemente yo quiero demostrar esta relación de dispersión. Esto es una relación de dispersión sencilla para esta cadena de átomos que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces ya les voy a explicar este Hamiltoniano. Después pasamos al ejercicio 4.4, en donde nosotros tenemos electrones en una monocapa de grafeno que se mueven en una red que llamamos la red del panal de miel, ¿cierto? Se traduciría honeycomb. ¿Cómo se muestra en la figura 4.10? Entonces, en esta figura de acá, ¿qué pueden ver ustedes? Ustedes en esta figura, yo no sé si esta vaina se puede utilizar, regálenme un segundo. Sí, parece que sí. A ver. En esta figura de acá, lo que nosotros tenemos es que tenemos dos átomos de carbono por celda unidad, ¿cierto? Y cada uno de estos átomos, ojo, cada uno de estos átomos se repite periódicamente y lo podemos ubicar en una red vecina a través de estos vectores que tenemos acá. Entonces tenemos un vector A que es igual a una constante A que multiplica a la raíz de 3 medios nx más un medio ny, ¿cierto? Y tenemos un vector B, estos serían los dos vectores de red correspondientes, que sería una constante A que multiplica la raíz de 3 medios nx menos un medio ny. Listo. Entonces, de esta forma, yo puedo repetir este átomo A y voy a poder localizar otros dos átomos A en otra celda unidad. De esta misma forma, puedo repetir este átomo B y ubicar otros dos átomos B en otra celda unidad. Por lo tanto, la celda unidad del grafeno son simplemente el átomo A y B, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar algo. ¿Qué nos pide realmente el ejercicio del grafeno? Ya sabemos que nos pide el ejercicio de la cadena lineal. Nos está pidiendo una relación de dispersión o una estructura de bandas para la cadena lineal. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo este ejercicio del grafeno? Entonces vamos a mirar. Este ejercicio 4.4 nos dice los vértices de cada celda unidad forman una red triangular de lado A, ubicadas en posiciones RI igual a M por A más N por B, donde A es igual a A que multiplica raíz de 3 medios en I más un medio en J y B es igual a A que multiplica raíz de 3 medios en I menos un medio en J. Y estos son los vectores de red. Hay dos átomos por celda unidad etiquetados como A y B, eso ya se los acabo de mostrar. En un modelo simplificado del grafeno, los electrones pueden ocupar los orbitales tipo pi. Orbitales tipo pi son un tipo de orbital particular en el átomo de carbono. Listo. Ya sea en el átomo A o en el átomo B, donde el elemento matricial del enlace fuerte o de tight binding en inglés menos T, bueno, con un elemento matricial de tight binding menos T entre los sitios vecinos. Dice, construya un modelo de type binding para el grafeno. Para simplicidad, ignore el spin del electrón. Suponga, suponga un operador creación para el electrón en A o B en el orbital iésimo, ¿cierto? Dado por si daga, esto es un operador de creación, no es una función de onda, es un operador de creación. Si daga de A, B, evaluado en RI. Muestre que el hamiltoniano de type binding puede ser escrito de la siguiente forma. Listo, donde epsilon es la energía del orbital localizado. Muy bien. Transforme al espacio del momentum. Entonces, se hace, como esto es periódico, podemos hacer una transformada de Fourier. Pasamos el operador de creación en el espacio de posición al operador de creación en el espacio del momentum y por lo tanto podemos demostrar que es posible escribir el hamiltoniano de esta forma, donde este parámetro delta de K se puede escribir como menos T que multiplica a 1 menos E, perdón, 1, o más bien menos T por 1 más E a la I K punto A más E a la I K punto B, ¿cierto? Con autoestados de energía más o menos magnitud de delta de K más epsilon menos mu.
Muestra que para delta de K igual a cero, en los puntos de la zona de Brillouin, donde K punto A es igual a menos K punto B, es igual a más o menos 2 pi tercios dado por K igual a más o menos K mayúscula, donde K es 4 pi sobre 3A en dirección J. Ustedes deben de expandir, acá hacemos una expansión alrededor de K minúscula igual a más o menos K mayúscula más P, donde P es pequeño, y se puede demostrar que delta de P más o menos K es más o menos C barra que multiplica a APY más o menos IPX. Esa combinación particular que yo tengo acá, chicos, pónganme atención, esa combinación particular acá que yo tengo, que sería algo como PX más o menos I, PY, simplemente aquí lo que yo tengo que hacer es factorizar menos I, me va a quedar de esta forma. Este es un término que me muestra el acoplamiento spin-órbita, llaman términos quirales, ¿cierto? Porque estos términos tienen helicidad, helical terms. Estos son términos importantes y acá me muestra que hay una helicidad en el sistema. Entonces, y donde C barra es la velocidad de la luz renormalizada en el material o en el medio en el que se está moviendo, se están moviendo los electrones. Definimos dos espinores en los conos de Dirac, que los vamos a ver el viernes, ¿cierto? Entonces, si sub P más y si sub P menos. Y por lo tanto, podemos demostrar que el Hamiltoniano H se puede escribir de esta forma. Como si sub P lambda daga que multiplica sigma cruz P más epsilon menos mu por la matriz de identidad por si sub P lambda. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que el espectro, como ustedes pueden ver acá, depende linealmente del momentum en esta aproximación de Taylor que nosotros acabamos de hacer. ¿Eso por qué es importante? Bueno, eso es importante porque nos está mostrando que en los conos de Dirac la dispersión es relativista porque depende linealmente del vector de onda o depende linealmente del momento. No depende cuadráticamente como es el caso de los electrones no interactuantes. Entonces nosotros podemos demostrar que para K igual a cero, que es donde están los conos de Dirac, ¿cierto? En la dispersión de bandas que yo les mostré el sábado hace 15 días, nosotros tenemos un comportamiento relativista del grafeno. Entonces ahí en ese cono, en esa punta del cono, el grafeno se comporta relativísticamente. ¿Eso qué implica? Implica que podemos tener un electrón y su antipartícula, el hueco, ¿cierto? Entonces tenemos un par electrón hueco. No sé si la palabra sería correlacionados, pero tenemos un acoplamiento entre el par electrón hueco. ¿Cuáles son las aplicaciones de que los conos de Dirac exhiban una estructura de bandas o una relación de dispersión relativista? Pues hay varias aplicaciones, ¿cierto? La mayoría de ellas tienen que ver con la quiralidad del electrón, que eso ya lo iremos viendo en el curso de topología. Listo. Bueno, entonces, estos son los dos ejercicios que les tenía yo propuestos. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Entonces, vamos a trabajar el Hamiltoniano periódico de Anderson y con el Hamiltoniano periódico de Anderson. Entonces, vamos a derivar una estructura de bandas para una cadena lineal. Esto ya es con segunda cuantización. Entonces, comenzamos. Periodic Anderson Hamiltonian. Bueno, básicamente que el Hamiltoniano periódico de Anderson considera lo siguiente, considera una cadena, considera acá una cadena de átomos, ¿cierto? Periódica. En cada uno de estos niveles nosotros podemos posicionar un electrón, ¿cierto? Entonces, estos podrían ser los niveles, digamos.
Este podría ser E1, E2, esto podría ser E sub I, E sub J hasta E sub N. Tenemos N niveles. ¿Listo? Y estos N niveles van a estar hibridizados con otra cadena que voy a llevar acá arriba. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí vamos a tener una constante de hibridización que la voy a llamar gamma. Ah, no, la voy a llamar V mejor. Gamma, llamemos a gamma a la constante de hibridización o al hopping entre estos dos niveles de acá. Listo. Pues, por ejemplo, entre este nivel I y este nivel J, yo tendría gamma y J. Este es un ejercicio, este es un problema, el problema que estamos trabajando. Por ejemplo, si tú tienes que mostrar un trabajo final en materiales, David, este sería un trabajo de lujo. Este es uno, este, este desarrollo que yo estoy mostrando fue uno de los artículos más importantes de Anderson, donde Anderson mostró cómo es la autoenergía, cómo es la autoenergía de un electrón cuando se acopla un reservorio. Este es un paper muy importante. Bueno, muy bien. Entonces acá estas hibridizaciones entre los niveles en rosadito y en verdecito las llamamos B. Entonces cada electrón que está ocupando uno de esos niveles en rosadito se puede hibridizar con los niveles en verde. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, este de acá, por ejemplo, este sería el sitio I, perdón, el sitio 1. Este sería el sitio 2. Este sería el sitio iésimo. Este el sitio jésimo. Y este el sitio enésimo. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es que tenemos que escribir un hamiltoniano que tenga sentido para lo que yo acabo de escribir acá. Bueno, entonces voy a utilizar colores. Para el rosadito, para el rosadito yo voy a decir lo siguiente, que cada una de estas energías es igual. Estas energías que tengo acá. Y Anderson, ¿qué hizo Anderson? Anderson utilizó, entonces esto sería hamiltoniano igual a E sub D por la sumatoria sobre J y sigma de D sub sigma, o más bien D sub J sigma, daga por D sub J sigma. Este sería el hamiltoniano en segunda cuantización para esta cadena lineal de átomos o de electrones que aparece aquí en estos niveles en rosadito. ¿Listo? Donde E sub D es la energía del nivel. A ver, no me deja crear esto, entonces lo voy a crear así. Listo, bueno, muy bien. Como le dije a David, la tarea aquí es llegar a una autoenergía. Más sin embargo, yo me voy a, como estamos hablando es de las bandas de energía, yo simplemente quiero llegar a una banda y ya.
Bueno, muy bien. Entonces, este sería este Hamiltoniano. Ahora voy para el Hamiltoniano de esta otra cadena lineal de acá. Esta es una cadena lineal en verdecito. Básicamente que lo que yo tengo acá, chicos, son dos sistemas. Yo tengo esta red de átomos lineal periódica que está acoplada con esta otra red. Este es el problema del Hamiltoniano periódico de átomos. El acoplamiento entre estas dos redes acá. Entonces ahora voy a continuar en verdecito. En verdecito, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría acá lo siguiente, me quedaría menos la sumatoria sobre IJ de gamma IJ, que sería el parámetro de Hoping. Entonces yo aquí en la cadena verdecita, yo voy a ir quitando y añadiendo electrones con los operadores C. Entonces tengo C y sigma daga por CJ sigma. ¿Eso qué significa? Este término de acá significa que yo destruyo en J y dejo una vacancia acá. Y cuando yo destruyo acá, creo acá. Y el término conjugado significa lo contrario. Dame un segundo, chicos, que se me va a descargar la tabla. El término conjugado significa lo contrario. Yo destruyo en I y creo acá en J. Listo, entonces acá me quedaría más C sub J sigma daga por C sub I sigma. ¿Qué término me falta? Me falta el término que hibridiza las dos redes, ¿cierto? El término de hibridización entre las dos redes. Entonces me faltaría acá más V, que sería el parámetro de hibridización, la suma sobre sigma y J. Bueno, digamos que aquí siendo rigurosos me faltaría sigma, ¿cierto? Entonces acá yo destruyo, voy a hacerlo en colores, yo destruyo en la red que está en moradito, es decir, puedo destruir, por ejemplo, en D sub J sigma y voy a crear ¿dónde? Voy a crear en C sub J sigma daga, ¿cierto? Tienen que tener presente que yo solamente puedo crear, o sea, yo solamente puedo hibridizar entre niveles vecinos, ¿cierto? Entonces, si no tienen el mismo J, no puedo hibridizar. Entonces, eso es un punto importante acá más. Entonces, creo en el sitio J, en la red en moradito, habiendo destruido en el sitio J, en la red en verdecito. Esto se llama Anderson's Periodic Hamiltonian. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que se le da al Hamiltoniano periódico de Anderson debido a su periodicidad? Entonces, due to its periodicity, we can proceed as follows. Debido a su periodicidad, entonces lo que yo puedo hacer es que puedo decir que C sub J sigma es igual a 1 sobre la raíz de n, siendo n, en este caso David, por ejemplo, n
es el número de átomos en la celda unidad, ¿cierto? En este caso particular, por la suma sobre K de E a la I y multiplica K punto RJ, que simplemente es la posición en la coordenada eh, del átomo en el nivel de energía de sub J, simplemente es una posición que multiplica a C sub K sigma. Entonces, esto simplemente es una transformada de Fourier debido a la periodicidad de la red. Entonces, los operadores obedecen esta transformación debido a la periodicidad. ¿Listo? Que es lo que nosotros hemos venido trabajando durante todas estas sesiones, redes periódicas, o sea, cristales. Lo mismo para el operador J. D sub sigma J, entonces es igual a 1 sobre la raíz de n, que multiplica a la suma sobre K por E a la I K punto RJ, ¿cierto? Que multiplica a D sub K sigma. Y lo que hacemos con estas dos expresiones es que vamos a pasar el hamiltoniano del espacio de la red al espacio del momento. Y ustedes podrán deducir que cuando estamos en el espacio del momento, ahí es donde emerge una estructura de banda. Bueno, ¿hasta ahí vamos melos o no? Listo, entonces esto no es tan difícil. Por el momento no. Bueno, realmente este problema no es difícil porque yo no voy a hacer todo el problema. Simplemente vamos a llegar hasta la estructura de bandas. Entonces ya en otro momento pues terminaríamos este problema. Entonces lo primero es que vamos a transformar, yo voy a transformar el primer Hamiltoniano. Entonces, let's transform H sub D equal to ED, the sum over J and sigma of DJ sigma dagger, DJ sigma. Listo, bueno, bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? E sub D suma sobre J y sigma, D sub J sigma daga, D sub J sigma, reemplazo. Entonces acá simplemente reemplazo las representaciones de Fourier de los operadores D. Esto sería 1 sobre la raíz de n por la suma sobre k de e a la menos i k punto rj, que multiplica a d sub k sigma daga. Y acá esto me queda 1 sobre la raíz de n suma sobre k prima e a la i k prima punto rj por d sub k prima sigma, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, listo, ¿cómo me queda esta vaina acá? Entonces esto me quedaría así. Esto sería acá la suma, a ver. Esto sería E sub D por la suma sobre K y K prima. Y aquí adentro me quedaría 1 sobre N suma sobre J de E a la menos I, que multiplica K menos K prima, producto punto con RJ. Y acá me queda D sub K sigma daga, D sub K prima sigma. ¿Listo? Bueno, este término que yo tengo acá, ustedes lo podrán identificar
claramente como la transformada inversa de Fourier, o más bien la transformada de Fourier de un uno, que es quién. Esto es un delta de K menos K'. Por lo tanto, el Hamiltoniano queda como E sub D, la suma sobre KK', delta de K menos K', que multiplica a D sub K sigma daga, D sub K sigma, y esto no es otra cosa que E sub D, por la suma, bueno, acá me faltó sigma, y acá también me faltó sigma, por la suma sobre K y sigma de D sub K sigma daga, D sub K sigma. Entonces ya transformamos nuestro primer Hamiltoniano. Observen una cosa, como la energía de este Hamiltoniano, todos los electrones tienen la misma energía, entonces básicamente acá no se produce una banda. Falta el índice J, Juan, en la sumatoria. ¿En cuál sumatorio? En la roja, cuando factorizas en una sola sumatoria todos los índices, falta el índice J. No está acá. Ah, perdón. Sí, sí, me confundí. Ah, ok. Sí, bueno, muy bien. Entonces vamos a analizar la física de este problema. Estos simplemente son impurezas. Estas son impurezas y el sistema en verde es un metal. Entonces estos de acá son átomos que nosotros llamamos impurities. Estos de acá son impurities. Anderson puso de moda el término impureza más o menos por allá como en 1961 y él estaba estudiando cuáles eran las condiciones que debía de satisfacer una impureza magnética para que desarrollara momento magnético cuando se absorbía en un metal. Ese paper se llama Localized Magnetic States. Es de 1961. Eso es severo paper. Y digamos, este es el inicio de ese paper. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque, por ejemplo, ustedes podrán notar la nomenclatura acá. Observen que acá yo llamo esto E sub D. Esa es la nomenclatura que le dio Anderson. Y los operadores que crean y destruyen electrones en esa impureza los llamamos los operadores D. ¿Por qué? Resulta que en 1951 había un man, un tal Zener, que estudió el comportamiento, el comportamiento ferromagnético y antiferromagnético de los iones y descubrió que si nosotros tenemos un metal con electrones de conducción tipo S, listo. Entonces, estos pueden haber acá unos iones que obviamente, si estamos hablando de electrones tipo D, ustedes todos han visto materiales, David la está viendo este semestre, y entonces nosotros sabemos del curso de materiales que cuando hablamos pues de electrones tipo D, estamos hablando de metales de transición, estamos hablando del vanadio, el escanio, el titanio, el níquel, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, estos iones de acá son iones cuya capa exterior está formada por electrones tipo ¿qué? Tipo D, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la configuración de un metal de transición podría ser, la última parte de la configuración podría ser 3D4. Eso significa que están en el nivel de energía 3 y hay 4 electrones tipo D, ¿cierto? Eso es la configuración electrónica. Y podría haber acá otro ion tipo D, lo 3D5. Puede ser un ion diferente, uno puede ser níquel, otro puede ser cobalto, bueno, yo qué sé, una vaina así.
El modelo que yo les estoy mostrando acá es un modelo entonces donde se está hibridizando. Este ion tipo de diaca se está hibridizando con los electrones tipo S. Y este de acá también se está hibridizando. La hibridización es así porque solamente, según el modelo de Zener, ellos solamente interactúan de manera local. Por eso, en este modelo que nosotros consideramos, la hibridización es vertical. Solamente se hibridizan con el vecino más cercano, es decir, con el electrón de conducción tipo S que esté pasando por ahí donde están ellos. El que esté más cercano. Y resulta en un modelo así. ¿Qué fue lo que descubrió Zener? Lo que descubrió Zener es que debido a esta hibridización, estos dos iones de acá establecen una interacción efectiva entre ellos, que llamamos J y J. Esta es una interacción efectiva a través de electrones de conducción, ¿cierto? Por eso es que este modelo de acá se llama SD model, porque es un electrón tipo D hibridizándose con un electrón tipo S. Y de acá origina algo que Darwin después nos explicará, que se llama RKKY interaction. Digamos que el orden cronológico de lo que yo estoy mostrando acá es este. Entonces, primero, Zener's model. Entonces, obviamente, el modelo de Zener es el modelo que considera que un electrón tipo D se puede hibridizar con un electrón tipo S para explicar algún tipo de ferromagnetismo o de antiferromagnetismo. Esto es 1950. Segundo, Ruderman en Kittel, 1954. ¿Ellos qué estudiaron acá? Ellos estudiaron indirect magnetic coupling between nuclear moments. Ellos descubrieron que el acoplamiento indirecto entre momentos nucleares daba origen a cierto tipo de magnetismo. Acoplamiento indirecto, ¿por qué? Porque es a través de los electrones de conducción. Bien. Tercero, este es mi favorito. Este es Perrosky. Se llama Tadao Kazuya. Me parece un paper divino. 1956. Perturbative theory to demonstrate properties of the indirect interaction. Y una cuarta instancia, la cuarta instancia es de quién, Darwin. de Yoshida. Bueno, Yoshida. Exactamente. Y Yoshida en 1957 le pone la fresa a este pastel. Este es un paper no despreciable. Lo que pasa es que el paper de Tadao Kazuya es muy bonito. Y que Yoshida, entonces, como él está acostumbrado, él reunió todo lo anterior, así como lo reúne en su libro de magnetismo, reúne todo lo anterior y lo aplica a un sistema particular. Entonces, application to the magnetism
of manganese copper alloys. Todo esto, ¿de dónde se origina? Todo esto se origina simplemente de pensar en este sistema que tengo acá. Anderson vino mucho después, porque por ejemplo, la gente se comenzaba a preguntar, bueno, ¿y usted cómo sabe que estos iones de acá tienen momento magnético? Podrían no tener. Y entonces Anderson se hizo la pregunta. Entonces podría ser, digamos, una quinta instancia. Philip Anderson. When do magnetic ions develop a magnetic moment? Esto queda como un poco raro porque si es un ion magnético, pues uno entendería que desarrolla momento magnético. Entonces, creámoslo así. When do ions o when do transition metal ions develop a magnetic moment? (1961) Esto es localized magnetic states. Muy bien. Entonces, estas son las implicaciones de este simple modelito. Es una vaina brutal. Pero obviamente para nosotros poder determinar cómo se hibridizan estas impurezas con el metal que yo dibujé en verde, tengo que determinar cuál es la estructura de bandas del metal. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a transformar el hamiltoniano de la hibridización. Okay. Now, let's transform the hybridization Hamiltonian. Entonces esto sería H sub H y esto es igual a V por la sumatoria. Entonces acá tendríamos la sumatoria sobre J y sigma de C sub J sigma daga D sub J sigma más D sub J sigma daga por C sub J sigma. Nosotros obviamente no podemos resolver esto porque todo completo, eso ya implicaría que yo le enseñara a David funciones de Green y digamos que eso nos quitaría algo de tiempo, pero cuando yo aplico funciones de Green acá, yo puedo definir una autoenergía y la autoenergía a orden 2 en este parámetro V, entonces me está diciendo que entre este parámetro más grande sea el tiempo de tránsito de los electrones entre la impureza y el metal es más pequeño, ¿cierto? Porque es una energía que depende de este parámetro de acoplamiento al cuadrado, lo que uno puede derivar. Entonces acá yo digo, V suma sobre J y sigma. Y acá coloco las representaciones de Fourier de cada operador. Entonces me queda, pues 1 sobre la raíz de n, la suma sobre k de e a la menos ik
punto RJ que multiplica AC sub K sigma. Daga, y acá me queda 1 sobre la raíz de N por la suma sobre Q de E a la IQ punto RJ por D sub Q sigma. Listo. Más. Entonces acá me queda más 1 sobre la raíz de N que multiplica la suma sobre K de E a la menos I. Esa suma no es sobre Q, profe. No, puede ser sobre cualquiera porque ya es un término diferente. Tú simplemente tienes que indexar con diferente Q o con diferente K cuando son productos. Pero mira que aquí ya hay un signo más, ¿sí ves? O sea, tú no tienes que utilizar los mismos índices que utilizaste arriba. Se llaman, esas variables Davis se llaman variables mudas. Tú puedes colocar ahí K1, K2, porque lo único que hace ese K o ese Q es que toma diferentes valores y ya. Y tú lo puedes llamar como tú quieras. ¿Listo? Esto sería KC sub Q sigma. Listo. Entonces acá hacemos el tratamiento característico de un hamiltoniano periódico. Esto me va a quedar V por la suma sobre K sobre Q sigma. Acá me va a quedar 1 sobre N. Suma sobre J, esto sería E a la menos I, que multiplica K menos Q. Producto punto con RJ. Y acá me va a quedar C sub K sigma daga D sub Q sigma. En este primer término de acá, el segundo término me quedaría así. Me quedaría más V suma sobre K, Q, sigma, y acá me queda 1 sobre N, que multiplica a la suma sobre J de E a la menos I, que multiplica K menos Q, producto punto con RJ, y acá me queda D sub K sigma, daga, y acá C sub K sigma. Entonces los hamiltonianos de hibridización tienen una combinación. Tienen ahí una combinación de operadores de un tipo y de otro tipo, por eso se llama hibridización. Operadores del metal y operadores de la impureza, que son los operadores D. Los operadores del metal son los operadores C. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Acá, entonces, a mí me queda esto es V por la suma sobre K, Q, sigma, delta de K menos Q. Esto sería C sub K sigma daga. Esto acá sería D sub Q sigma. Y acá me queda más V por la suma sobre K, Q, sigma D sub K menos Q por D sub K sigma daga.
C sub K sigma. Cuando yo sumo sobre las deltas, entonces me queda así que el hamiltoniano de hibridización es V que multiplica la suma sobre K y sigma de C sub K sigma daga de sub Q sigma más. Juan, en la parte roja el operador C va con Q, no con K. Sí, ya lo arreglo. Gracias, Pedro. Muy bien. Entonces, así nos queda nuestro hamiltoniano de hibridización transformado. Listo. Bueno, nos falta el más chévere. De hecho, el más interesante, porque es el hamiltoniano del metal. Nos faltaría el hamiltoniano del metal, de donde funge la estructura de bandas. Yo quiero saber cuál es la estructura de bandas de ese metal, porque dependiendo de la estructura de bandas de ese metal, yo voy a poder hibridizar con más facilidad o con menos o con más dificultad las impurezas que hay en el sistema en moradito o en rosadito. La estructura de bandas del metal me va a decir, por ejemplo, entre otras cosas, me va a decir si hay alguna vacancia, si puedo mover ese electrón en energía particular o no, etcétera. ¿Cierto? Entonces, la estructura de bandas del metal es determinante para yo saber no solamente con qué intensidad puedo hibridizar un electrón, sino cuántos electrones puedo mover. Entonces, eso es importante. Una pregunta, a veces gamma no debería llevar las contribuciones de sigma. O sea, como si ese gamma fuera dependiente de spin, Sí, pues podría ser dependiente de spin, ¿cierto? Podría ser, pero eso sería en este momento y siendo las 8:27 del día 6 de junio sería jodernos la vida innecesariamente, pero tienes toda la razón, Darwin. O sea, si nosotros tuviéramos un acoplamiento spin-órbita, recuerda de los papers de la profesora ahora que el acoplamiento spin-órbita filtra los spines, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que la hibridización de los electrones en las impurezas con el metal podría tener un efecto de filtro de spin. Por lo tanto, podrían pasar más spines de un tipo que del otro si tuviéramos un sigma en ese gamma. Ah, no, en ese gamma no, sería nube, perdón. En ese caso, el filtro vendría si el V fuera dependiente de sigma. Ahora, ¿qué pasaría si este fuera dependiente de sigma? Que simplemente el movimiento, el movimiento de los electrones spin up y spin down, como sería diferente dentro del metal Darwin, entonces el metal tendería a acumular más electrones spin up que spin down o más spin down que spin up en cierta parte del metal. Y eso crearía una magnetización, ¿cierto? Porque habría diferente acumulación de carga spin en un lado y de carga spin en otro. Entonces, por ejemplo, en esta parte del metal, tú podrías tener un número de electrones spin up mayor que un número de electrones spin down, ¿cierto? Por lo tanto, en esta parte del metal la magnetización sería mayor que cero, si hubiera un efecto de filtrado de spin. Y por acá, entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener el número de electrones spin up mayor al número de electrones spin down y la magnetización sería menor que cero, definiendo la magnetización como el número de electrones up menos el número de electrones down sobre el número de electrones up más el número de electrones down, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, esos son efectos de que los parámetros dependan de spin. Lo que uno se tiene que preguntar, Darwin, es qué tiene que tener, qué debe de tener el material, qué características deben de tener los electrones o la estructura electrónica del material para que un parámetro dependa del spin. Entonces, por ejemplo, una característica sería que tú tuvieras un campo magnético externo. Eso podría hacer que un parámetro dependa del spin, ¿cierto? Otra característica podría ser que eh,
tú tuvieras acoplamiento spin-órbita, tuvieras un rompimiento de la simetría de inversión de la red, por ejemplo. O sea, redes que no tuvieran un centro de simetría. Si tú ves, Darwin, por ejemplo, el grafeno, que yo se los voy a mostrar el viernes en el Lego, el grafeno que tú lo has visto, porque yo creo que tú lo hiciste en clase también con creo que lo hiciste con Ángel, tú estabas con Ángel en esa clase, no me acuerdo, o con Roger. Entonces, tú ves que el grafeno tiene un centro de simetría. Tú coges el grafeno, la hoja del grafeno y la comienzas a rotar alrededor de su centro de gravedad. Eso es un centro de simetría. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú rompes ese centro de simetría del grafeno? Si tú rompes ese centro de simetría del grafeno, posiblemente los espines van a quedar acoplados con los grados de libertad de las coordenadas. Entonces va a haber un acoplamiento spin-órbita debido al rompimiento de simetría o debido al rompimiento de la centrosimetría del cristal. Y cuando nosotros rompemos la centrosimetría del cristal, entonces puede emerger el acoplamiento spin-órbita. Y con acoplamiento spin-órbita van a haber varias cosas que van a depender del spin, por ejemplo. Entonces esas son las preguntas que uno se hace. Ese parámetro depende del spin. Puede depender o puede no depender, pero en el material, ¿qué tiene que haber en el material para que sea coherente que ese parámetro dependa del spin? Porque tú se lo puedes poner ahí en el modelo. El modelo puede con todo, ¿cierto? Pero ese modelo está representando qué tipo de fenómeno. ¿Sí o no? Entonces, es una pregunta importante. Ahora, now, let's transform the metal Hamiltonian. Listo. Muy bien. Entonces acá yo lo había dibujado en verdecito inicialmente y ese gamma lo voy a asumir como si fuera menos t, constante, como el parámetro de hibridización que hay en el ejercicio del libro de Peirce-Coleman. Acá me queda la suma sobre I sobre J. Sí, cierto. Muy bien. Entonces ahora yo me voy a referir a la siguiente cuestión. Bueno, pónganme mucha atención. Voy a ir a donde tenía el sistema. Observen que la hibridización entre impurezas está prohibida. No hay hibridización. Por eso no se forma una banda, porque simplemente son niveles de energía. Cada uno de esos niveles de energía está tan separado que las funciones de onda no se traslapan y no se pueden hibridizar. Eso en términos del material, si yo fuera a hablar con un químico y le digo esto al químico, el químico queda, mejor dicho, como el profesor Jairo en clase de moderna. Ñao. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hay que decirle al químico? Al químico hay que decirle que esto es un sistema que tiene los momentos magnéticos diluidos. No se les olvide esa palabra. Dilute magnetic moment. ¿Eso qué significa? Que la concentración de esos iones en el metal es tan pequeña la concentración que la separación entre ellos es muy grande y por lo tanto no se siente el uno con el otro. Ese es el alma de la interacción RKKY. La interacción RKKY toma fuerza es cuando nosotros tenemos aleaciones con momentos magnéticos diluidos, es decir, que la concentración de los iones magnéticos es muchísimo menor que la concentración de los iones en el metal. Eso es lo que implica, o de los electrones, eso es lo que implica el concepto de diluido. ¿Listo? Por eso, en este modelo, los momentos magnéticos no se hibridizan entre ellos, sus funciones de onda no se sienten. Más sin embargo, ¿quién sí se está hibridizando? Los electrones en el metal en una dimensión, ellos sí se hibridizan. ¿Ok? Muy bien. Debido a esa hibridización, lo que nosotros esperamos es que va a surgir una banda. Ahí sí va a surgir una banda. Esto sería
pero no una banda de música, sino una banda de energía. Entonces acá, esto sería C sub I sigma daga, C sub sigma J, C sub J sigma daga, C sub I sigma. Esto es menos T, suma sobre I sigma, I J y sigma, ¿cierto? Aquí vamos a tener que adoptar una aproximación para poder sumar O sobre I sobre J, que es la aproximación de los primeros vecinos. Entonces, por ejemplo, Pedro Luis una vez nos contó que estaba trabajando con segundos vecinos, con terceros y todo eso, ¿cierto? Entonces, eso sería equivalente como yo trabajar con el man de la farmacia, porque queda a 3 casas de mi casa, ¿sí o no? Entonces, al lado de mi casa, simplemente están dos amigas de la hermana de Laura, ¿cierto? Entonces, pero más allá está una señora que vende bananos, está el señor de, de la droguería. Entonces, es la pregunta que yo tengo que hacer, ¿con quién? Si yo soy este átomo, ¿con quién quiero trabajar? Ah, bueno, entonces yo me voy a hibridizar solo con este man de acá que está cerquita de mí y con este otro que está cerquita. Eso se llama interacción a primeros vecinos o acoplamiento con primeros vecinos. Y eso es lo que vamos a considerar acá. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que reemplazo las representaciones de Fourier de CI sigma y CJ sigma. Entonces esto me queda como 1 sobre la raíz de n, suma sobre k por e a la menos i k punto ri, que multiplica a c sub k sigma daga. Y acá me queda 1 sobre la raíz de n por la suma sobre q por e. Ojo que este es el sitio j. O sea que hay que colocar i k.rj, ¿cierto? Por C sub Q sigma. Me equivoqué porque eso no es K sino Q. Listo. Entonces observen que la posición en este término y la posición en este otro término son diferentes. Ahí es donde voy a tener que adoptar una aproximación para expresar a RJ en términos de RI. Continúo por acá. Entonces esto me queda como menos T, la suma sobre I, J sigma. Listo. Y acá esto me queda como 1 sobre la raíz de n, suma sobre k de e a la menos i k.rj, que sería ya cj sigma, por c sub k sigma daga. Y acá me queda 1 sobre la raíz de n, suma sobre q, esto es e a la i q.ri c sub q sigma. Listo. Ahora sí comenzamos a trabajar con los términos. Esto me da menos t, la suma. Ojo lo que voy a escribir acá. Por favor, todos miren la pantalla. Voy a escribir esto. Voy a escribir como si fueran unos brackets. Y en los brackets coloco i, j. Acá sigma. ¿Esos brackets qué significan? Esos brackets significan que voy a sumar solamente sobre los vecinos más cercanos. Yo también podría sumar sobre los segundos vecinos más cercanos. Esto se me volvería una locha. Pero pues
también se puede hacer, si uno quiere obviamente más precisión. Eso siempre es importante, eso depende del valor de T, porque ustedes van a tener un T para vecinos más cercanos y un T para segundos vecinos más cercanos. ¿Qué tan grande es la hibridización? Eso es una tarea que nos va a discutir David dentro de poco con la hibridización SPSS, ¿cierto? La hibridización PX, 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 PY. Cuando yo conozco la función de onda de los átomos que estoy hibridizando, puedo calcular una integral de transferencia y esa integral de transferencia me va a decir qué tan grande es ese término de Hoping. Si el término de Hoping ya como tal es pequeño entre vecinos más cercanos, pues entre segundos vecinos más cercanos va a ser diminuto. No hay que considerarlo, ¿cierto? Entonces eso depende de la red y del material. Trabajar con vecinos más cercanos o con segundos vecinos más cercanos o con terceros vecinos más cercanos es un tema de escalas de energía. Hay que analizar la escala de energía que está determinada es por la geometría, ¿cierto? Diferentes geometrías van a tener diferentes necesidades de vecinos más cercanos o segundos más cercanos. Eso es algo que ustedes tienen que analizar. Bueno, entonces acá, ¿cómo me va a quedar esta vaina? Entonces esto me quedaría como 1 sobre n por la suma sobre k y sobre q de e a la menos i k.ri e a la i q.rj que multiplica a c sub k sigma daga c sub q sigma. Este es el primer término. El segundo término me quedaría como menos t suma sobre los vecinos más cercanos que multiplica a 1 sobre n suma sobre k y q e a la menos i k.rj por e a la i q.ri c sub k sigma daga c sub q sigma. Bueno, muy bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a aplicar now let's apply only nearest neighbors hopping. Solamente va a haber hopping entre vecinos más cercanos. ¿Eso qué implica? Implica que R sub J es simplemente R sub I más A, que es una constante de red, ¿cierto? Esto ya es sumar sobre los vecinos más cercanos. Ya severo curso de materiales que nos estamos hablando en estas clases. Ya hemos casi que cabalgado por todas las estructuras de bandas que podría cabalgar uno. Nos falta es la triangular y la que nos trae David, que es la cuadrada. De resto, mejor dicho, severo carreto de estructura de bandas. Entonces, acá tenemos el hamiltoniano del metal, ¿cierto? Y yo voy a reemplazar lo siguiente. Regálenme un segundo, yo reviso una cosa. Bueno, muy bien. Entonces acá me va a quedar esto de esta forma. Me queda menos t. Acá me va a quedar la suma sobre IJ, pero ahora ya no con los brackets porque ya reemplacé la condición de vecindad más cercana. Entonces esto sería E a la menos I K.RI por E a la IQ producto punto con RJ que simplemente es RI más A. Listo.
Y acá entonces me va a quedar C sub K sigma daga, C sub Q sigma. Listo. Entonces, por acá me queda entonces menos T. Ah, me faltó la N. La N va acá. Y con la N va otra cosa que no les he dicho. Pero ahora les voy a contar. O les cuento de una vez. Cuando yo reemplazo para sumar sobre los vecinos más cercanos, yo puedo sumar hacia la izquierda y hacia la derecha. Como yo puedo hacer esa suma, entonces, si yo no divido acá por dos, voy a estar contando dos veces. Entonces, por eso se divide por dos. Porque ustedes pueden sumar hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Listo? Hacia arriba o hacia abajo. Depende de cómo tengan ustedes organizados los vecinos. Esto sería suma sobre I y sobre sigma. Y me acabo de dar cuenta que me zampé la suma de sobre K y sobre Q. Me faltó esa suma. Acá también. Acá entonces tengo E a la menos I que multiplica acá producto punto con RI más A. ¿Cierto? Acá por E a la I Q producto punto con RI. Y acá tengo C sub K sigma daga por C sub Q sigma. Bueno, muy bien. El hamiltoniano, ahí como lo tengo, ya comienza, digamos, a tener un aspecto en donde yo puedo trabajar. Entonces acá voy a coger esta parte en verde y la voy a escribir en amarillo. Entonces esto sería menos T sobre 2N por la sumatoria sobre I, J y sigma. Sumatoria sobre K y Q. Y acá entonces voy a factorizar RI. Entonces me queda como, me queda E a la menos I que multiplica AK menos Q. Producto punto con RI. Y acá me quedaría E a la IQ, producto punto con A, por C sub K sigma daga, por C sub Q sigma. Listo. Y ahí simplemente sumo sobre I para que me salga un delta. ¿Cierto? Entonces acá voy a hacer lo propio. Menos T sobre 2N. Suma sobre I, J sigma. Suma sobre K y Q. Esto sería acá E a la menos I que multiplica acá menos Q producto punto con RI. Y acá me queda E a la menos I que multiplica Q punto A. Y acá me queda C sub K sigma daga por C sub Q sigma. Entonces ahí voy a organizar la situación para poder meter el N adentro, etcétera. Esto me queda menos T. Ah, bueno, cuando yo reemplazo ya esta condición, ya no tendría que sumar sobre IJ, simplemente tengo que sumar es sobre I. Ya la J desaparece. Suma sobre I sigma, suma sobre I sigma, suma sobre I sigma, entonces esto me queda como menos T, sumatoria sobre, no, esto sería menos T sumatoria sobre K, Q, sigma, acá me queda 1 sobre N, sumatoria sobre I de E a la menos I que multiplica K menos Q,
producto punto con RI. Y esto, como bien sabemos, no es otra cosa que un condenado delta, ¿cierto? Y acá, esto es CK sigma daga, CQ sigma. ¿Listo? Por acá, entonces me va a quedar menos T. Ah, bueno, pero me faltó entonces la que tiene la A. La que tiene la A quedaría por acá, sería E a la I Q punto A. Listo. Acá me queda menos T por la sumatoria sobre KQ sigma que multiplica a 1 sobre N, suma sobre I de E a la menos I K menos Q, producto punto con RI, C sub K sigma daga, C sub Q sigma, por E a la menos I Q punto A. No, Listo. pero quedaría menos T sobre 2, ¿no? Sí, señor. Ahora, eso también depende, Darwin, porque en el libro de Pierce Coleman está sin el 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el libro de Pierce Coleman están definiendo el hopping con una simetría que va hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Entonces depende de tú cómo definas el hopping, pones el 2 ahí o no lo pones, ¿cierto? Hay veces que tú vas a encontrar eso como 2T, a nosotros no nos va a dar 2T, nos va simplemente a dar T. Nos va a dar T por haber nosotros definido el T con el 2 en el denominador, ¿cierto? Entonces, eso ya depende. Bueno, muy bien. Y acá, entonces, ¿qué tengo yo, chicos? Entonces acá lo que yo tengo es este delta de K menos Q. Entonces, si yo sumo sobre Q, por ejemplo, entonces Q queda igual a K. ¿Y cómo me va a dar esta vaina? Esto me va a dar así. Me va a dar como menos T que multiplica a la suma sobre K y sigma de E a la I K punto A, ¿cierto? Más E a la menos I K punto A sobre 2. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué multiplica aquí? ¿Qué multiplica a C sub K sigma daga? Acabé de percatarme de otro error, ya les voy a decir cuál. Cuando yo reemplazo los vecinos más cercanos, yo tengo que sumar sobre todo los posibles valores de A, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de una red lineal, A puede ser una constante A en X y una constante A en menos X, ¿cierto? Nosotros no estamos considerando esto, por eso colocamos el 2, ¿sí o no? Y acá nos queda ya, digamos, el E a la menos I K punto A, entonces digamos que no hay que hacer eso. Pero acá también tenemos que sumar sobre A, sobre todos los vectores base. Entonces acá debo de tener una suma sobre A. O sea que acá internamente debo de sumar sobre A. ¿Y esto cómo me va a quedar? Esto me va a quedar como la suma sobre K sigma. Y acá me queda ¿quién? Me queda menos T, suma sobre A, sobre todos los vectores base de la red. ¿Dónde está la geometría de la red acá? La geometría de la red está esencialmente en esos vectores A, ¿cierto?
sobre los que yo tengo que sumar. Entonces acá, por ejemplo, esto me quedaría como suma sobre A de E a la I K punto A más E a la menos I K punto A sobre 2. Esto simplemente es ¿quién? Esto es coseno de K por A, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por C sub K sigma daga, C sub K sigma. Y esto nosotros lo definimos como la banda de energía E de K. Entonces, convencionalmente, chicos, ustedes van a encontrar este Hamiltoniano en la literatura, lo van a encontrar así. Entonces, H del metal en la literatura típicamente se escribe como la suma sobre K sigma de E sub K. Y si T, como decía Darwin, si T depende de sigma, eso significa que tenemos un material magnético y entonces le colocamos acá E sub K sigma por C sub K sigma daga. C sub K sigma, por ejemplo, este es el hamiltoniano que tú tienes, Darwin, para tus metales, ¿sí o no? ¿Dónde va la estructura del metal particularmente hablando? Va en este vector de acá. Ya les voy a mostrar. Así queda el hamiltoniano del metal. Ya voy a acabar, chicos, no me demoro. Entonces, por ejemplo, si en este caso particular de acá, yo tuviera una red en dos dimensiones, David, ponme atención que esto es el problema que yo te había dicho. Si tú tienes acá este átomo y tienes una red cuadrada, ¿cuáles serán los átomos, los vecinos más cercanos a ese átomo en amarillo? En una red cuadrada, David, tú tienes como algo así. El átomo en el que yo me estoy centrando, David, es el átomo en amarillo. Y entonces voy a estudiar cuáles son los vecinos más cercanos de ese átomo en amarillo, si esto fuera una red cuadrada. Bueno, muy bien, David. Entonces, acá podemos notar, yo lo que voy a hacer es que en verde voy a señalar cuáles son los átomos más cercanos, los vecinos más cercanos al átomo en amarillo. Tenemos un átomo, tenemos un átomo a la derecha. Tenemos un átomo a la izquierda. Venga que esta vaina quedó más fea. Vamos a hacerla así. Tenemos un átomo a la derecha y uno a la izquierda, ¿cierto? Y tenemos un átomo hacia arriba y un átomo hacia abajo. Los otros cuatro átomos, David, no son vecinos más cercanos porque su distancia es mayor. Su distancia es raíz de 2 por A. En cambio, la distancia acá simplemente es A. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, David? Ponme atención. Lo que tú tienes que hacer es decir que este átomo de acá, si tú estás aquí en la posición I, J, ¿esta qué posición es? Esta sería la posición I más 1, J. Sería la posición I menos 1, J. Esta sería la posición I, J más 1. Y esta sería la posición I, J menos 1. ¿Cierto? Eso sería para una red cuadrada. Entonces, este átomo de acá, ahora yo voy a etiquetar los vectores. Hacia acá, este vector de acá es un vector que es A en dirección a X. Este vector de acá es menos A en dirección X. Este de acá sería un vector menos A en dirección Y. Y este de acá A en dirección Y.
Para la estructura de bandas acá, ustedes solamente consideran la parte positiva, no la parte negativa, sino la positiva, de si ustedes utilizan S2. Si no utilizan S2, entonces ahí sí es otra cosa, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué puedo decir yo? Que la dispersión de energía me queda entonces como menos T por la suma sobre todos los vectores base del coseno de K punto A. Me queda menos T, entonces ¿cómo me va a quedar esto? Esto me va a quedar como coseno. ¿Cuál es el producto punto entre K y el primer A? Entonces yo puedo colocar acá coseno de K, producto punto con A en dirección X. Eso me da simplemente KX por A, ¿sí o no? Más coseno de K, producto punto con menos A en dirección X. Más coseno. Ahora yo cambio de color. Este coloquémoslo en otro colorcito. En amarillo. Cada término en color diferente. Este en rojo. Y me permiten, este sería coseno de K, producto punto con A en Y. Y este de acá sería más coseno de K, producto punto con menos A en Y. ¿Listo? Entonces, para una red cuadrada, como les digo, esto es más general, eso depende de la geometría del metal que ustedes estén considerando. ¿Sí o no? Muy bien. Acá entonces, ¿cómo me queda esta vaina? Esto me va a quedar así. La dispersión de energía de mi metal me queda como menos T que multiplica a coseno de kx por x más coseno de kx por x más coseno de ky por y más coseno de ky por y. Por lo tanto, en general la dispersión simplemente es menos 2t que multiplica a coseno de kx por x más coseno de ky por y. Esa es la dispersión. Energy band. Energy band for a simple square lattice. Listo. Ahora, después, cuando David nos haga la exposición, que yo creo que ya serían 15 días, sobre la red cuadrada que tiene David, entonces van a decir, uy, ese profesor nos engañó. Vea esa dispersión de David, eso es una vaina gigantesca. Y apenas David por ahí atrás de cámaras apaga la cámara y comienza a cantar traicionero, mentiroso, como gozas cuando me haces padecer. Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en este modelo que yo he considerado acá, chicos, yo solamente estoy considerando que un orbital por átomo se hibridiza con otro orbital por átomo.
En el caso de Davy, ¿por qué la matriz de Davy queda aumentada? Queda aumentada porque hay varios orbitales por átomo. Está el orbital S, el orbital P, el orbital D. O sea que ustedes tienen una multihibridización en el caso de la red cuadrada de Davy. Por eso es que es más complicado. Entonces, porque van a decir, uy, pero esa red cuadrada que vimos en clases, ¿sabes? Vea que eso salió breve. Me salió breve, pero si ustedes hacen con segunda cuantización, esa que yo la poner a Davy es otro cuento. Acá nos quedamos para 4 horas, ¿sí o no? Observen que la ventaja de utilizar segunda cuantización, chicos, es que acá para yo llegar a esta estructura de bandas no tuve que solucionar la ecuación secular. ¿Cierto que no? Esto simplemente salió directo. Entonces, ahora sí, concluimos. Therefore, the Hamiltonian o the periodic Anderson Hamiltonian in reciprocal space reads H igual la impureza, entonces me queda como E sub D, este sería el Hamiltoniano, la impureza, la suma sobre K sigma de D sub K sigma daga D sub K sigma más. La hibridización, ¿cómo me queda? Me queda V que multiplica a la suma sobre K sigma de C sub K sigma daga D sub K sigma más D sub K sigma daga D sub K sigma y el metal me queda más la suma sobre K sigma de sub K sigma C sub K sigma daga C sub K sigma. Acá, where E K sigma is equal to minus T o minus 2T, bueno, minus T sum over all lattice vectors cosine of K dot A. Ahora, ¿cómo quedaría, por ejemplo, esta estructura de bandas si nosotros tuviéramos una red triangular o la red del grafeno? Bueno, ya hay que reemplazar no un vector en una sola dimensión, en una sola dirección, ya sea X o Y, sino que ya tendríamos vectores en diferentes direcciones. Por ejemplo, un M en AX más N en AY. Y ya esto comenzaría a tener otra forma, digamos, un poco más compleja, porque tendríamos productos de cosenos en KX y cosenos en KY. ¿Cierto? Entonces ya digamos que la cosa cambiaría considerablemente. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, Darwin, observa una cosa. Yo te quería mostrar una cosa. Yo creo que con la clase de hoy hay, digamos, una gran porción de el modelo que tú trabajas a la que ya le conoces el origen, ¿sí o no? Si tú te fijas, la hibridización que tú tienes entre la molécula y los metales tiene esta misma forma. Lo que pasa es que en el caso tuyo, el parámetro de hibridización depende del vector de onda y también depende del spin, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, Darwin, le colocamos polarización en el código a los metales, la polarización implica que los metales son magnéticos. O sea que la estructura de banda del metal EK sigma depende del spin. ¿Sí o no? Spin polarization.
Recuerda que nosotros cuando hablamos de polarización de spin, entonces nosotros en últimas hablábamos que era de un número entre 0 y 1, ¿cierto? O entre 0 y -1, dependiendo si hay más spin up o spin down. Por ejemplo, entonces ρ L sería ¿quién? Yo puedo definir ρ L, la polarización de spin en el electrodo izquierdo, como gamma super L up menos gamma super L down, dividido gamma super L up más gamma super L down. Y lo mismo para la polarización del electrodo derecho. Listo. Bueno, entonces, si yo quiero asociar, si yo quisiera asociar esto con la estructura de bandas, entonces tú me dices, bueno, Juan David, usted me dice que cuando el material es magnético, la estructura de bandas va a depender de sigma, ¿cierto? Yo te digo, sí, naturalmente. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el acoplamiento gamma entre los electrodos y la molécula? Ah, gracias por preguntar. Bueno, entonces, resulta que la autoenergía retardada, Darwin, bueno, acá me estoy metiendo un poco en funciones de Green, chicos. La autoenergía retardada, ¿cómo es la autoenergía retardada? Es la suma sobre K sigma del parámetro de acoplamiento V, o más bien K sigma M asterisco por K sigma N, que multiplica a la función de Green retardada del metal. Y acá yo tengo que esto es un elemento de matriz que depende de los niveles M, N y sigma. Muy bien. Continúo. La función de Green retardada del metal es una función que depende de la estructura de bandas. Entonces esto me queda como la suma sobre K. Acá me queda VK sigma M, ¿cierto? En magnitud. Acá VK sigma N en magnitud y aquí una fase, que sería E a la I, que multiplica a teta N menos teta M. Estas serían las coherencias de la autoenergía dividido eh, H barra omega menos EK sigma más I por eta. Entonces ahí está la estructura de bandas. ¿Sí la ves? Muy bien. Esto yo lo puedo separar en partes reales e imaginarias. Entonces la parte real sería la suma sobre K de la magnitud de VK sigma M por VK sigma N por E a la I teta N menos teta M dividido H barra omega menos la estructura de bandas. Bueno, realmente esto acá, si yo soy lo más riguroso posible, como yo estoy utilizando la fórmula de Cauchy, aquí tengo que utilizar previamente, antes de ese fraccionario, esto es el valor principal de Cauchy. Bien. La parte imaginaria, bueno, ponme atención, Darwin. En la parte imaginaria me va a quedar acá menos I, ¿cierto? Porque es negativa, menos I, que multiplica a la suma sobre K, ¿de quién?
de pi, ¿cierto? Esto es un pi ahí salió un pi, de pi que multiplica a la magnitud de v k sigma m por la magnitud de v k sigma n por e a la i teta n menos teta m. Pero como la parte imaginaria de uno sobre h barra omega menos e k sigma más i eta es un delta, ese delta no me cabe ahí. Por delta, que tampoco me cupo, delta de h barra omega menos e k sigma. Convencionalmente, Darwin, en este tipo de problemas tú encuentras esto dividido por 2, porque acá lo multiplican por un 2, ¿cierto? Therefore, gamma, como está definida gamma mn sigma, el parámetro de acoplamiento, se define como la suma sobre todos los vectores de onda que contribuyen a la estructura de bandas, de 2pi, magnitud de vk sigma m, magnitud de vk sigma n, e a la i teta menos teta m por delta de h barra omega menos e k sigma. Entonces, por eso es que si nosotros tenemos magnetismo y el magnetismo está incluido en la estructura de bandas, entonces esencialmente gamma también va a depender de sí, ¿sí o no? Esa es la relación que hay. Yo creo que esta clase te va a servir mucho, sobre todo para darle respuestas a algunos interrogantes que te pueda hacer Mike. Cualquier cosa que te pregunte Oscar, haz así. Estoy bien, profe. No mentiras. Entonces, yo creo que Oscar te preguntaría más sobre los aspectos fundamentales de la coherencia y las uniones moleculares, que es el tema de trabajo de Oscar, ¿cierto? Entonces, pero posiblemente las preguntas de Oscar puedan ser más benignas que las de Michael, en cierto sentido. Entonces, esto digamos que te da, no, eso seguro, ¿sí o no? Seguro. Entonces, no es sino ver la reglamentación que nos mandó, o sea, eso seguro. Pero esto yo creo que esto te va a dar pie para que tú puedas, digamos, organizar ideas en relación a las preguntas que te pueda hacer Michael desde un punto de vista más fundamental. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del Hamiltoniano que tú estás trabajando? Tú ya aquí sabes cuál es el origen, por ejemplo, del metal. No, lo que pasa es que como yo considero un sistema periódico, tengo una estructura de bandas, etcétera, entonces ahí vas. Aquí ya más o menos te vas dando cuenta. Bueno, chicos, entonces, por primera vez en estas clasecitas que hemos visto de estructura de bandas, hemos llegado a la estructura de bandas a partir de la segunda cuantización. Ya entonces el viernes lo que nos toca hacer es que nos toca batirnos con el grafeno a punta de operadores de segunda cuantización y demostrar que el grafeno tiene un comportamiento relativista en las regiones de la banda que llamamos los conos de Dirac.
Muy bien. Listo, chicos. Por favor, para el sábado, nos vemos a ver el viernes, pero para el sábado les dejo una tarea. Quiero que me busquen qué es una red de Kagome. ¿Listo? Busquen así, Kagome Lattice. Esto me parece fantástico. Tenemos nosotros en Unipamplona nuestra propia comunidad de materia condensada full 10 puntos. Estructuras de banda, líquidos de spin, temperatura finita, fuera del equilibrio. Eso es una vaina que yo, mejor dicho, no me habría imaginado en el mejor de los sueños. Entonces, pero ustedes lo han hecho posible. Ustedes son estudiantes que tienen toda la capacidad para poder cargar con esto. Entonces, bueno, baby, programemos la reunión para que hablemos de la red